Estas son como las Olimpiadas del charco citadino. ¡Wow! Ese fue un campeón. Ahora sí estoy abajo del ojo del huracán. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura lluviosa más. Voy a ser completa y enteramente honesto con ustedes. Me encontraba grabando un video enteramente diferente por la ciudad, pero la lluvia en verdad no me permitía continuar. Llovía, paraba, volvía a llover, y no cualquier lluvia, en verdad diluvio tras diluvio. Tanto así que tuve que comprar este paraguas de emergencia por 80 pesos en la calle, hasta que llegué al punto en que dije no puedo continuar, la lluvia en verdad no me va a dejar terminar este video. Pero dije, ¿por qué no hoy, que es un día de verdad lluvioso, que no para el agua de caer? Hacemos un video mostrando el caos en que se convierte la ciudad en este tipo de días. En verdad, calles se inundan, la gente se estresa, el tráfico se pone de lo peor. Vamos a ver con qué problemáticas lluviosas citadinas nos encontramos. Acompáñenme. Primera cosa que me molesta en demasía como peatón en las lluvias, que los coches salpiquen sin pudor. En verdad, los charcos se hacen tan grandes que miren eso. ¡Wow! Si te paras demasiado cerca al borde de la banqueta, sin lugar a dudas te van a mojar. ¿Y por qué pasa esto? Posiblemente se estén preguntando por el nivel de charcos que se hacen. Miren esto. Ahí podrían nadar 20 renacuajos sin problema alguno. Chéquense la densidad de este charco. Una familia entera de ranas podría ser criada aquí. ¡Wow! ¿Y por qué pasa esto? Por el sistema de coladeras. Se tapa con basura, pelo de rata, qué sé yo. Hasta se hacen olas, chequen eso. Segunda cosa que es muy molesta, el tráfico que se ocasiona. Aquí empieza la fila, hasta allá. Y esto va a estar así posiblemente por el resto de la tarde. No se va a arreglar. Coche, coche, coche. En estos casos es que agradezco que hayan hecho una infracción de tocar excesivamente el claxon. Los que no sean de la Ciudad de México tal vez no estén enterados de esto, pero hoy en día te pueden poner una infracción, legítimamente una infracción, por tocar mucho el claxon. Si te la pasas se agradece, se aprecia, porque de otra manera esto sería un concierto, sería claxon tras claxon. Este pobre arbolillo, sálvenme, quítenme un poquito de agua, es mucho. Wow, ¿escuchan eso? ¿Vale? Los truenos. Ah, estoy grabando un video. Me encontré ahorita en la calle a este amigo. ¿Cómo te llamas? Emanuel, para servirte, brother. Emanuel tiene un problema ahorita, que necesita un boleto para el metro. Entonces me acercó y me dijo, oye, necesito dinero para un boleto de metro. Le dije, vamos, yo voy para el metro. Pasamos los dos con mi tarjeta, ¿no? Cool. Te dejo porque me estoy haciendo el baño. Ah, dale, hermano. ¿Ya no necesitas ir al metro? ¿Vale? ¿No necesitas ir al metro ya? Sí, pero me estoy haciendo la pipí. Ah, dale, pues corre, carnal, suerte. Tal vez es muy prejuicioso este comentario que estoy por hacer, pero muchas veces pasa que se acercan personas a ti y te dicen, oye, es que necesito dinero para el metro o para un taco o lo que sea. Y tú de buen corazón le dices, ah, bueno, va, pues toma, ¿no? Y pues realmente no necesitan para eso el dinero. No sé, no conozco a la perfección a nuestro amigo que se me acercó ahorita. No sé, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y chéquense esto que está pasando aquí ante nuestros ojos. ¡Boom! ¡Wow! Se inundó fatalmente. Esta es la Alameda Central junto a Bellas Artes. En verdad se inunda de una manera fatal. Y esto de igual manera me imagino que pasa por un mal sistema de drenaje. No es como que el arquitecto dijo, ah, sí, entonces en la Alameda donde todos están relajados de repente se va a inundar. ¿Esto siempre se inunda así cuando llueve o ahorita es una...? Sí, fuerte. Aquí,
todo por acá. Y escucharon a la amable señorita, esas son cosas que pasan habitualmente, no solo es como que hoy fue un mal día y hoy se inundó. No, de verdad, cada que llueve se inunda de esa manera. Miren, ahí está nuestro amigo. Oye, hermano, ¿saliste del baño? ¿Ya no quieres ir? Vamos, si quieres, al metro, a ver qué onda. ¿Qué tal? ¿Sí encontraste baño cerca o no? Sí. Y ahora vamos a entrarnos en el metro a ver qué tal están las cosas ahí abajo. Justo estamos entrando al metro y ya es muy difícil accesar al metro. Miren esto, la entrada está inundada. No, esto está fatal. Yo la verdad no quiero entrar por aquí. ¿Habrá otra entrada? Sí, de aquel lado. Quiero que chequen esto, o sea, la entrada principal del metro de la Alameda aquí está inundada completamente, o sea, es... hasta ahí llega. Y el olor es fatal, ¿no? O sea, sí huele mal, huele a vil caño ahorita. Uf. Es una problemática grande, en verdad. Nos están complicando acceder al metro. Tenemos que buscar otra entrada. Aquí sí se puede acceder sin ningún problema. Chido, brother. Pues un gusto conocerte, ¿eh? No, igual a ti. Suerte, carnal, que llegues bien. Señor Luisito. Sale, Manuel. Un gusto conocerte, ¿eh? Igualmente. Que estés bien, que llegues bien. Ya estamos adentro del metro. Está muy lleno. Está parado. Me imagino que como afuera es un caos, en verdad hay mucho tráfico y demás. Todo mundo busca una manera alterna de transportarse. Todo el vagón de principio a fin está lleno, está hasta el full. Aunque quisiera subir, está difícil, o sea, está complicado. Aquí ya no entra nadie más. Aquí tal vez sí podría ser un huequito ahí. Se dificulta mucho transportarse en el metro en situaciones así. Se llena demasiado, se acalora, en verdad hace mucho calor aquí adentro. Creo que nos conviene caminar a nuestra siguiente parada en lugar de irnos todos apretados en el metro. Nos hemos encontrado con otro charco diagonal laguna. Wow, ese fue un gran brinco, fue un buen brinco ese. Y la gente al parecer opta de plano por irse para allá porque sí está muy difícil este brinco, este salto. Estas son como las olimpiadas del charco citadino. ¿Quién será el mejor? ¿Quién hará el salto más épico para evitar mojarse? ¿Cuál será tu técnica? Güey, bien ahí. Lo hizo bien, ese fue un salto con clase. Oh. ¡Wow! ¡Qué tremenda manera de pasar ese charco! Venga, sí se puede. ¡Oh! ¿Cuál gacela? ¿Cuál liebre? ¿Cuál fue tu técnica para pasar ese charco? Cuéntanos. No, salté, Luisito. Bien. La pobreza nos ha entrenado para saltar charcos. ¿Qué quieres que te diga? Bien, hermano. Un gusto conocerte, chido. ¡Wow! Ese fue un campeón. A ese señor neta le valió, fue así de comper. Hizo un salto épico y no se mojó nada, para nada. Ok, es nuestra oportunidad. Ya hemos observado muchas técnicas de cómo lo hace la gente y demás. Yo voy a optar por el salto del tigre salvaje. ¿Ok? ¿Les parece ese? Tienes que rugir mientras saltas. Wow. De verdad rugir siento que hizo la diferencia, ¿saben? La lluvia ahora sí se soltó muy feo. Debo encontrar con un lugar donde refugiarme antes de continuar con nuestra travesía. ¡No manches! ¡No! Ahora sí estoy abajo del ojo del huracán. ¡Déjenme pasar! Wow. La cámara está en verdad mojadísima. Chéquense esto, no sé si vean bien. La cámara está empapada. Disculpen ustedes esta breve interrupción. Seguiremos documentando en breve. ¿A ti qué es lo que más te molesta que pase en la ciudad cuando llueve? El tráfico, si no cuando ando en el metro. En primera, el metro se atasca hasta su máxima capacidad. Igual el metro
El tráfico. El tráfico es horrible. Hay inundaciones, el drenaje de la ciudad no sirve, entonces eso ocasiona muchísimos baches. Todo se alenta. Que se inunda. Yo creo que los accidentes automovilísticos. Encontrar un encharcamiento como en eje central. Se atasca el metro de gente. Me gustaría culminar este video diciendo que en verdad todas las cosas que ustedes acaban de ver en el video y cosas mucho peores pasan cada vez que llueve en la ciudad. No es como que hoy fue un día inusual en el que pasaron todas estas cosas, en que se inundaron calles y demás. Cada vez que llueve en la Ciudad de México, todo se convierte en un verdadero caos. Y no sé si solo yo pienso así, pero siento que esto no debería de pasar. Yo sé que en todo el mundo llueve, que eso no se puede evitar, pero podríamos estar mucho mejor preparados. Sobre todo en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, deberíamos tener la infraestructura para que una lluvia no haga que en verdad todo se salga de control. Pero no sé, ustedes háganme saber lo que piensan en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta lluviosa aventura. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo lluvioso.